Muy buenos días, amados amigos y hermanos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí para traerles la palabra de Dios. Reciban también saludos de los hermanos de Colombia y los hermanos también de Brasil. En esta mañana creo que todos estamos a la expectativa de las cosas que han de acontecer en este tiempo final. Y siempre estamos vigilando los acontecimientos de esta tierra a través de la Escritura. Porque en nuestro tiempo se están cumpliendo profecías bíblicas correspondientes a este tiempo final. Y estamos viviendo en el tiempo en que el libro del Apocalipsis está cumpliéndose, está realizándose, todo lo que ahí está en símbolos se está convirtiendo en una realidad. Y el que no esté a la expectativa para saber, para entender lo que está aconteciendo en esta tierra, no podrá comprender lo que está en símbolos en Apocalipsis. Porque los símbolos apocalípticos son realidades que esta humanidad experimentará a través de los diferentes tiempos. Y en nuestro tiempo estamos viviendo un gran tiempo, una gran ocasión en donde el libro del Apocalipsis nos muestra las cosas que acontecerán en estos días finales. Pero nos muestra todo esto en forma simbólica y nos pasa a nosotros como le pasó a el eunuco que iba de Jerusalén hacia su lugar, que leía el libro del profeta Isaías y no entendía. Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Siéntate aquí, sube aquí a mi carro y siéntate y explícame esto. Y entonces Felipe comenzó a explicarle aquella escritura. Él le dice, el eunuco le dice: ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otra persona? Y Felipe le explica que estaba hablando de otra persona y le dice: y esa persona de la cual estaba hablando es Jesús de Nazaret, el cual hizo tal y tal cosa, y el cual fue crucificado, y el cual resucitó. Y ahí Felipe le trajo a ese tiempo, a ese presente de aquel eunuco, le trajo el cumplimiento de la profecía correspondiente para aquel tiempo. Así ha sido en todos los tiempos. Y nuestro tiempo tiene muchas profecías que se tienen que cumplir. Tiene muchas promesas grandes que nosotros tenemos que experimentar. Por lo tanto, nos conviene a nosotros entender lo que corresponde a nuestro tiempo, no sea que nos pase como la gente que vivió en el tiempo de Jesús, que tuvo en medio de ellos las promesas divinas materializadas, hechas realidad, y no las entendieron. Y él dijo que por no entender, por no conocer, le vendría un sinnúmero de problemas. Lloró por Jerusalén porque no conoció el día de su visitación.
de la visitación que Dios le estaba haciendo en el cumplimiento de las promesas que había hecho para esos días, las cuales cumplió en carne humana. Y en nuestro tiempo tenemos grandes promesas, las cuales tenemos nosotros que comprender y tenemos que vigilarlas para cuando se hagan realidad, cuando se cumplan, cuando se hagan carne, entonces poder recibir la bendición, el beneficio de las promesas, de las bendiciones que Él ha prometido. Y para inmediatamente entrar al tema de esta mañana, por favor pueden ponerse en pie si tienen la bondad. Vamos a leer aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 25 en adelante, que dice: de cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también el Hijo así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahí está la primera y la segunda resurrección. Pueden sentarse si tienen la bondad. La voz del Hijo de Dios. Eso es lo que está prometido, que escucharemos en este tiempo final. Y por cuanto es el Hijo del Hombre, tendrá autoridad, poder para hacer juicio. Así es que escucharemos aquí en la tierra la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre. Y esa voz que se escuchará vendrá con un propósito. Dice que luego de escucharse esa voz, vendrá la resurrección. Y esa es la voz, es una voz para todas las iglesias, para todos los hijos de Dios, los que están aquí en la tierra y también los que están en el paraíso. Es la voz del Hijo del Hombre, la voz del Señor, que está prometida, que se escuchará en estos días finales. Él dijo que esa voz sería escuchada. Y Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán. Y Él dice que oirán su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Él dice que el que es de Dios oye la voz de Dios. Esa es la voz de Dios para los días finales. Es la voz que traerá la gran promesa de la resurrección y de la transformación de los que estén vivos. Por lo tanto, tenemos que tener nuestro oído atento a la voz del Hijo del Hombre. Tenemos que estar apercibidos en este tiempo. Hay muchas voces en esta tierra. Todas las religiones y todos los países y todos los partidos políticos y también
todos los sistemas terrenales tienen una voz. Es la voz de ellos. Pero para los seres humanos, para todas las personas, para todas las naciones y para todas las iglesias, Dios promete una voz. La voz del Hijo de Dios. Y esa voz vendrá conforme a la promesa de Dios. No podremos decir, yo voy a oír la voz de Dios en este tiempo, yéndome al monte, yéndome al bosque, yéndome al río, yéndome a orar o ayunar. La voz de Dios en este tiempo, esa voz que es para todas las iglesias y todos los seres humanos, será una voz que traerá un mensaje para todos y será de acuerdo al orden establecido por Dios. Muchas personas quieren oír la voz de Dios, pero a la manera de ellos, y creen que Dios está obligado a dejar oír su voz a ellos en la forma en que ellos quieren. Pero no es así. La voz de Dios en cada edad y en cada dispensación es escuchada de acuerdo al programa que Dios ha tenido para ese tiempo. La voz de Dios en el tiempo de Moisés se oía a través de Moisés. Datán y Coré quisieron traer un mensaje, pero ese no era el mensaje de Dios. No era la voz de Dios. Los que le escucharon a Datán y a Coré quizás creyeron que estaban escuchando la voz de Dios, pero no era la voz de Dios, porque la voz de Dios estaba a través de Moisés. Amén. Porque fue a Moisés al cual Dios le dijo, yo pondré mi palabra en tu boca. Amén. Yo pondré en tu boca lo que tú vas a decir, y tú hablarás lo que yo te diga. Por lo tanto, la voz de Dios salía de los labios de Moisés. Por eso él podía decir que le había hablado al pueblo la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios, la voz de Dios fue escuchada en aquel tiempo, se recibió un mensaje de parte de Dios. Se recibió el mensaje de la ley, el mensaje de la primera dispensación. Siempre que la voz de Dios habla en esta tierra, es para traer un mensaje para todas las personas con las cuales Dios estará tratando en ese tiempo. Dios estaba tratando con el pueblo hebreo, pues para ellos era el mensaje, era la voz de Dios. Y así ha sido en cada edad. En el tiempo de Moisés, él recomendó, y Dios recomendó a través de Moisés, que se estuviera atento a la voz de Dios, que se guardase la palabra, el mensaje de Dios que vino a través de Moisés. Así también fue en las edades. Y siempre Dios ha dicho, el que tenga oídos
para oír, oiga lo que dice el Espíritu. En cada tiempo hay personas que tienen oídos para oír la voz de Dios, porque ellos vienen de Dios y el mensaje de Dios llega al oído de esas personas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios para la edad en que viven esas personas. Esa es la palabra que Dios vivifica para ese tiempo. Esa es la palabra que tiene vida, que está en acción, que está cumpliéndose, que está materializándose en ese tiempo. Y esa es la palabra que al oírla le da vida a los que la oyen. Por eso el Señor Jesús dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. No es el oír la repetición de algo que está escrito, sino el oír la palabra que corresponde al tiempo en que uno vive. Porque esa es la que Dios vivifica, la que Dios hace realidad para esa gente. Y esa es la palabra que da vida a la gente que vive en ese tiempo. Porque esa es la que Dios está cumpliendo. Y el mensaje para ese tiempo lo que hace es proclamar lo que Dios está haciendo en ese tiempo. O sea, proclamar esa palabra que se está cumpliendo en esos días. No puede el mensaje traer otra cosa que no sea lo que corresponde a ese tiempo. Si trae otra cosa, si habla de otra cosa, lo habla en forma profética para el futuro. Pero el mensaje en sí lo que hace es revelar al pueblo lo que está aconteciendo en el programa de Dios en ese tiempo en que aparece el mensaje de esa edad o de esa dispensación. Y el que tenga oídos para oír, que oiga ese mensaje de parte de Dios. Y ese es el mensaje que hace la gran obra de Dios en la gente de ese tiempo. Ese es el mensaje que cumple y hace realidad las promesas de Dios para ese tiempo. Y que proclama las promesas divinas para ese tiempo. Y les muestra a la gente la forma en que se están cumpliendo. Ahora, para nuestro tiempo, Él dice que vamos a escuchar la voz del Hijo del Hombre, la voz del Hijo de Dios. Y vean ustedes, aún los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios y van a resucitar. Y para los que estén vivos en esta tierra, para ellos entonces hay una resurrección espiritual primero para resucitar y levantarse para ver las promesas divinas para el tiempo en que viven, para ver la luz divina y así poder comprender el programa de Dios. Por eso el apóstol San Pablo cita las palabras del Antiguo Testamento que dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando en términos espirituales. Y para ser alumbrados por Cristo, tenemos que levantarnos, despertarnos a la realidad del tiempo en que vivimos, reconocer
las promesas de nuestro tiempo y recibir la voz del Señor, la voz del Hijo de Dios, oír la voz de Él, para así poder recibir su enseñanza y poder comprender todas las promesas, todas las profecías que corresponden a nuestro tiempo y poder ver la forma en que se van cumpliendo. Así podremos ver y comprender todo lo que está aconteciendo en el programa de Dios. Y también podremos ver y podemos comprender lo que estará aconteciendo en el programa del enemigo de Dios, que es el diablo. Porque seremos alumbrados espiritualmente para comprender todas estas cosas. La única forma para en nuestro tiempo no ser engañados es comprender, entender el plan de Dios. Recibir, oír la voz del Señor que nos hablará y nos mostrará todas las cosas. Nos mostrará el programa de Dios y nos mostrará también el programa del diablo, el cual va a estar llevando a cabo aquí en la tierra. Y así vamos a entender ambas cosas. Vamos a entender y a comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tenemos que entender estas cosas porque el Señor mismo dijo que si no las comprendemos, el enemigo con los instrumentos que él enviará, que serán muchos, unos más grandes que otros, dice que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Dice si es posible, pero que no será posible, porque el Señor dijo: mis ovejas nadie las arrebata de mis manos. Y para que nadie las pueda arrebatar de la mano del Señor, Él dice: oirán mi voz. No escucharán la voz de los extraños, porque los extraños engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, engañarán a todos menos a los escogidos. Y como tenemos la promesa de la voz del Hijo del Hombre, de la voz del Hijo de Dios, de la voz del Señor para estos días, entonces el que tenga oídos para oír esa voz, amén, que le escuche, que esté atento a esa única voz, amén, porque esa voz traerá el mensaje correspondiente para este tiempo, el cual nos aclarará todas las cosas. Lo que quiso saber el profeta Daniel, que dijo: ¿qué significa esto? ¿Cuándo será el tiempo del fin? ¿Cuándo acontecerá todo esto? A él le fue dicho: sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, el tiempo del fin. Amén. Y nosotros vamos a escuchar lo que Daniel quiso entender. Lo que él quiso comprender lo vamos a comprender nosotros en el tiempo en que estas palabras y esta profecía sea abierta, y abrirá estas palabras, esta profecía, la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre. Él quiso allá que fuera abierta esa palabra, esa profecía,
Y miren ustedes, les fue dicho a Daniel, vamos a leerlo bien, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Miren la forma en que Daniel quería que le fueran abiertas estas cosas a él. Él quería que le fueran abiertas estas cosas a través de la voz del que hablaba con él. Porque él está preguntando. Y si el que le contesta a él le explica, pues le está abriendo estas cosas a él. Pero le fue dicho, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Amén. ¿Cómo será abierto todo esto al pueblo? A través de la voz del Señor. Amén. La voz del Señor, la palabra de Él, su mensaje estará en esta tierra. Y su mensaje, su voz, abrirá al público todos estos misterios. Fíjense, a Daniel le fue dicho que en ese tiempo final, del cual estaban hablando y del cual él quiso averiguar mucho, dice que en ese tiempo le fue dicho, se va a levantar un príncipe que se llama Miguel, el arcángel Miguel. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia. Ahora vean ustedes, cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios envía un arcángel como ese, cuando va a venir una bendición tan grande de parte de Dios, miren ustedes, dice que va a ser tiempo también de ¿qué? De angustia, de problemas, de sufrimientos. Dice, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Así es que va a ser el tiempo de angustia más grande de todos los tiempos. Mas en aquel tiempo, ahora viene la bendición, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de Dios, en el libro de la vida. Ahora ven ustedes que en los tiempos malos vienen cosas buenas de parte de Dios. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna en la primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua en la segunda resurrección. Ahora aquí vemos entonces que aunque venga un tiempo difícil de angustia, de sufrimiento, viene en el programa de Dios un tiempo de grande bendición en donde los muertos van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados. Ahora, Daniel dijo, o a Daniel le fue dicho, que habrá una resurrección. Jesús dijo que la resurrección viene al oír la voz del Hijo de Dios, los muertos que están en los sepulcros. Y Él nos enseña que viene esa resurrección en los días finales. La voz del Hijo de Dios será escuchada entre los que están vivos y también entre los que murieron en el pasado. Por eso el apóstol San Pablo
nos dice que vendrá la resurrección en estos días finales y nos dice aquí cómo va a suceder todo. Porque tenemos que buscar bien la Escritura, escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de todas las cosas que Dios va a llevar a cabo, va a materializar. El apóstol San Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, y si quieren comenzar un poquito antes, podemos comenzar en el verso 47 de 1 Corintios capítulo 15, donde dice: el primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los terrenos. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Él está diciendo que es un misterio. Os digo un misterio: el misterio de la resurrección y de la transformación. Pero cuando se explica, ya deja de ser un misterio. Sigue diciendo: en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Así es que aquí podemos ver que el apóstol San Pablo nos dice que es un misterio la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos, pero él dice: les voy a decir un misterio porque no quiero que ustedes ignoren este misterio. Será en un abrir de ojos. En un abrir de ojos. Y él nos llama también, la palabra, a que despertemos. Despiértate tú que duermes. Abre los ojos. En ese tiempo en donde él llama a su pueblo a despertar, a abrir los ojos para él alumbrarnos, en ese tiempo es que él nos alumbrará, él nos enseñará a través de el mensaje que él nos va a traer, el cual es la final trompeta. Porque un mensaje de parte de Dios está simbolizado por una trompeta. Cuando la trompeta suena, anuncia algo. Y cuando Dios habla, está trayendo un mensaje, anunciando algo. Y es con una voz como de trompeta. Por eso, en Apocalipsis nos dice en el capítulo 1, verso 10, dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La gran voz como de trompeta es la gran voz del Hijo del Hombre, la gran voz del Hijo de Dios.
la gran voz que los muertos escucharán para resucitar, y los que estén vivos escucharán para ser transformados, para ser preparados y recibir toda la revelación divina y poder ser transformados. Esa es la trompeta final. Esa es la gran voz que traerá la resurrección. Esa es la gran voz de trompeta que dijo el Señor Jesucristo, que se escucharía en los días finales. Él dijo: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Esa es la gran voz que dijo Dios allá en el monte de la transfiguración que oyeran. Él dijo: a él oíd, porque él estaría hablando en estos días finales. Por eso en el monte de la transfiguración, allí Dios estuvo mostrándole a los seres humanos en aquella visión lo que acontecería en el tiempo final. Allí fue mostrado que para el tiempo final Dios tendría en la escena en esta tierra el ministerio de Moisés y de Elías, cuando aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor. Allí también se muestra la venida del Señor cuando Él se transfigura y su rostro brilló como el sol. Porque Malaquías dijo, ese gran profeta: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. En sus dos alas ministeriales del ministerio de Moisés y de Elías traerá salud. Por lo tanto, estemos atentos en este tiempo, porque escucharemos la voz del Hijo del Hombre, escucharemos la voz del Señor. Y para que no fallemos y podamos comprender la forma en que hemos de escuchar la voz del Señor, la voz que será para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos, Él nos dice aquí en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El testimonio, el mensaje que traerá el mensajero que el Señor envía en estos días finales. Ese testimonio, ese mensaje será la voz del Señor Jesucristo. El mensaje que los muertos en Cristo van a escuchar en su debido tiempo. El mensaje también que escucharán los que estén vivos en esta tierra, para poder ser transformados y ser raptados o trasladados a una dimensión superior. Esa será la voz del Señor. Esa será la trompeta final, la gran voz de trompeta que Él promete que escucharemos en estos días finales. Hay muchas voces en esta tierra, pero el que tenga oídos para oír la voz de Dios, el mensaje de Dios, que escuche la trompeta final, la voz del Hijo de Dios, la cual escucharemos a través del mensajero final
que Él enviará a esta tierra, sea quien sea. A Él lo vamos a reconocer, no por lo que Él sea de por sí, sino por la voz del Señor que estará en Él. Amén. Lo reconoceremos por la trompeta que estará tocando. Lo reconoceremos por el mensaje que estará trayendo. Si un mensajero, si uno que diga o que dice que ha sido enviado por el Señor, viene predicando, proclamando un mensaje que diga que hay que hacer un arca literal, porque viene un diluvio literal para acabar con la raza humana, ese no es el enviado del Señor para este tiempo final, porque ese fue el mensaje para el tiempo de Noé. Y el mensajero de ese tiempo era Noé. Nadie más podía predicar ese mensaje. Era el mensaje de Dios a través de Noé. Las demás gente no lo creían. Los demás predicadores de aquel tiempo no lo predicaban. Era un mensaje que solamente fue revelado a Noé, y de Noé o a través de Noé era que se podía recibir la revelación, la enseñanza de ese mensaje. Y las cosas que enseñaba ese mensaje eran las cosas que Dios estaba haciendo y las que habría de hacer más adelante. Todo el programa que Dios llevaría a cabo en ese tiempo estaba siendo declarado a través de los labios de Moisés, de Noé. Porque siempre el mensajero de una edad o de una dispensación es el que tiene el mensaje para ese tiempo. Y todos los demás que predican, que enseñan, tienen que tomar el mensaje de Dios de el mensajero que Dios envía. Si tratan de conseguir el mensaje de Dios en otra forma, nunca lo encontrarán. Y entonces tienen que inventarse alguna clase de mensaje, el cual no es el que corresponde para ese tiempo. Podrá tener una porción de lo que hay en el mensaje de Dios, pero no es el mensaje de Dios 100%. Porque el mensaje de Dios 100% solamente viene a través del mensajero que Dios tiene en ese tiempo. Y ahí es donde está la voz del Señor. Y cualquiera que quiera oír la voz del Señor en ese tiempo, tiene que escucharla a través del mensaje del mensajero de ese tiempo. Dios siempre ha obrado a través de carne humana, a través de mensajeros que Él ha enviado. Y cuando decimos eso, la Escritura da testimonio de que es así. Porque la Escritura es la palabra de Dios, es la voz de Dios, pero a través de todos los tiempos vino a través de seres humanos. Y la Biblia, aunque es la palabra de Dios, fue traída por los santos profetas que profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que la palabra, la Santa Biblia, es la voz de Dios, la palabra de Dios, pero a través de seres humanos. Cualquiera que quiera saber las cosas que correspondían
para el tiempo de la primera venida del Señor, lo que Dios decía para ese tiempo antes de cumplirse, tenía que ir a lo que dijeron los hombres enviados de Dios para el tiempo en que Dios los envió. Y después, cuando se cumplió lo que Dios prometió, para saber lo que Dios estaba cumpliendo, tenían que ir al mensajero, a ese ángel del pacto, a Jesucristo, para recibir la enseñanza de las cosas que estaban aconteciendo en ese tiempo. Cuando se fue el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, entonces los mensajeros que estaban en ese tiempo eran los apóstoles para enseñarle a la gente. Luego, en las edades, el mensajero de cada edad. Y por eso dice, en cada edad el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a través del mensajero de cada edad. Y para el tiempo final, el que tenga oídos para oír lo que el Señor Jesucristo estará diciendo a través del mensajero que Él promete enviar en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 16, pues que escuche lo que Él estará trayendo, hablando, el testimonio que Él estará dando, el mensaje que Él estará dando, que será el mensaje apocalíptico para todas las iglesias, para todas las naciones, para todos los seres humanos. Fuera de eso, no hay otra voz del Señor, otra voz de Dios prometida para las iglesias. Por eso, Apocalipsis, el mensaje apocalíptico, lo comienza aquí a revelar. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró, enviándolas por su ángel. La declaración de estas cosas es enviada a los seres humanos a través del ángel del Señor Jesucristo, a través del último mensajero que Él envía a los seres humanos, a todas las iglesias, para darle testimonio de estas cosas. Por eso también Apocalipsis capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. ¿De qué libro? De este libro apocalíptico. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro. La promesa y la bienaventuranza está entonces ¿en qué? En oír ¿a quién? ¿Y qué? En oír al mensajero que Él promete enviar para traer la revelación ¿de quién? No va a traer la revelación de otra cosa, sino la de Jesucristo. Y recibir la revelación de Jesucristo será la bienaventuranza más grande que ser humano podrá tener en esta tierra. Y será bienaventurado el que oye y los que leen esa revelación de Jesucristo que traerá el ángel mensajero del Señor. Y los que guardan las cosas en ella escritas. Ahora vean ustedes que lo más importante en el programa de Dios es esto. Y lo más importante en el programa de Dios, la voz más importante, es la voz del Señor Jesucristo que vendrá
se dejará oír a través del ángel que él dice que enviará para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Los que quieran oír el mensaje que corresponde a este tiempo final, lo escucharán a través del ángel que él promete enviar. Fuera de eso no hay otra promesa para Dios bendecir ni a los vivos ni a los muertos. Tenemos que ser realistas, tenemos que enfrentarnos a la realidad, despertar a esta realidad para que el Señor con su luz, con su mensaje, nos alumbre el entendimiento y podamos comprender que no podemos jugar a la religión, no podemos imaginarnos las cosas, sino que hay algo real que está prometido aquí. Por lo tanto, habrá algo real aquí en la tierra, manifestándose, cumpliéndose para la bendición que Él ha prometido darle a su pueblo, a los vivos y también a los muertos, porque ambos tienen la misma promesa. Tienen la promesa que escucharán la trompeta final, que es el mensaje final y eterno que está prometido para estos días. Y eso será la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre, la voz del Señor Jesucristo. Y no tendremos por qué extrañarnos de que Él hable a través de un mensajero, porque ya en otras ocasiones Él ha hablado a través de los mensajeros que Él tuvo en otros tiempos. Muchas personas dicen en este tiempo y en todos los tiempos, dicen, el Señor habla por mí. El Señor me ha revelado tal cosa y este es el mensaje del Señor. Muchos en esta tierra dicen así y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero para que no sean engañados los escogidos, el Señor Jesucristo dice, no el mensajero, porque Él no tiene que defenderse de sí mismo, sino que Él lo único que tendrá que decir es, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Yo solamente le estoy diciendo lo que las Escrituras dicen de mí. Solamente yo les estoy diciendo lo que el Señor Jesucristo dice que Él ha prometido para este tiempo. Por lo tanto, escudriñen las Escrituras y examinen a todos los que dicen que son mensajeros de Dios. Y busquen en ellos, en todos ellos busquen una cosa, porque tenemos que examinarlo todo. Y tenemos que examinar a todos los mensajeros hasta que encontremos al mensajero que dice el Señor Jesucristo que enviará en estos días finales. Y cuando lo encontremos, ya habremos llegado a donde teníamos que llegar. Y entonces nos sentaremos a escuchar el mensaje, el testimonio que traerá de parte del Señor Jesucristo ese mensajero. Pero mientras no lo hayamos encontrado, estaremos examinando a cada persona, a cada predicador que dice que es enviado de Dios. Y no vamos a fijarnos en las señales que haga, porque el Señor dijo que vendrán muchos y harán milagros y señales, de tal manera que engañarán al mundo y engañarán aún a los escogidos, si fuera posible. ¿Qué vamos a estar mirando? ¿Qué vamos a estar buscando en cada mensajero o en cada persona que diga que es un mensajero del Señor?
estaremos buscando solamente una cosa. Estaremos buscando la trompeta final que será tocada en este tiempo final. Si no la tiene, no importa los milagros que tenga, no importa la elocuencia que tenga, no importa cómo se vea él delante del público, ni siquiera importa lo santo que se vea, porque esto no será ni por apariencia de piedad, ni porque alguien proclame que es un mensajero de Dios enviado para la gente. Tampoco es porque haya estudiado mucho y tenga títulos de divinidad, de teología y todos esos títulos, sino que será de acuerdo al programa que el Señor tenga. Y de acuerdo al programa que Él tenga, así Él va a estar llevando a cabo. Y Él ha prometido un ángel mensajero. Un mensajero final. ¿Para qué? Para que toque la final trompeta. Por eso dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Para reunir, para juntar a todos los elegidos, los que estén vivos y también los que estén muertos, que van a escuchar esa gran voz como de trompeta, gran voz de trompeta, que es la gran voz del Hijo del Hombre que va a sonar aquí en la tierra, con ese ministerio prometido para este tiempo. Así es que estaremos buscando esa gran voz de trompeta, esta trompeta final, para escuchar el mensaje final. El mensaje que traerá a resurrección los muertos en Cristo y traerá para nosotros la transformación y el rapto. Esa gran voz de trompeta es la que estaremos buscando en estos días finales. Y en aquel en que la veamos y la encontremos, ahí nos pararemos, nos sentaremos y escucharemos la voz del Hijo de Dios. La trompeta final, la gran voz de trompeta, el mensaje que nos revelará las cosas que debemos conocer en este tiempo. Nos mostrará el programa de Dios y también nos mostrará el programa que el diablo está llevando a cabo para que no seamos engañados. Así es que nos mostrará todas las cosas que están aconteciendo en esta tierra y el por qué están aconteciendo. Nos mostrará cómo el tiempo del reino de los gentiles ha llegado a su final y el por qué ha llegado a su final y el por qué tiene que ser quitado de la tierra. Nos mostrará que el reino de Dios tiene que ser establecido para que el gran milenio pueda comenzar. Por lo tanto, no pueden estar aquí en la tierra dos reinos. El uno tiene que ser quitado para que el otro pueda comenzar y pueda reinar. Así es que de eso se encargará una piedra no cortada de manos, no cortada de seminarios, no cortada de institutos religiosos, no preparada para hablar en cierta forma, y hablará lo que debe de hablar, como dice Apocalipsis 19, y traerá a realización el programa que Dios tiene para este tiempo. Porque todas las cosas Dios las hace por su palabra. Por lo tanto, la palabra del Señor tiene que ser hablada para que se pueda realizar lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. La palabra correspondiente a este tiempo. Y eso será hablado
en el mensaje correspondiente a este tiempo. Todo vendrá en una forma gradual, pero vendrá. Así es que recorreremos en este tiempo 7 etapas consecutivas y obtendremos la promesa que Él ha hecho para este tiempo. Así es que, conociendo estas cosas, tendremos oídos para oír lo que el Señor Jesucristo tenga para hablarnos a través de el enviado que Él ha prometido para este tiempo final. Su mensaje lo podremos leer, lo podremos oír y podremos guardar las cosas que corresponden ser guardadas en este tiempo. Todo estará declarado en el mensaje. Así es que ya podemos ver lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Ya podemos ver lo que Dios va a darnos en este tiempo. Nos va a dar lo que necesitamos. Porque Dios no da una cosa ni envía una cosa que no sea la que el pueblo necesita en ese tiempo. Y si el pueblo cree que no lo necesita, pues mire, lo deja hasta que comience a clamar por eso que realmente necesita. Así es que en este tiempo tenemos la cosa más grande que Él haya prometido para algún tiempo. Tenemos la bendición más grande, la promesa más grande, por lo tanto, estemos atentos a la voz del Hijo de Dios. Estemos preparados, porque así como Dios dijo, yo pondré profeta de entre vosotros, de vuestros hermanos, de entre vuestros hermanos, os levantará el Señor como yo, dijo Moisés. Y Él pondrá su palabra en su boca. Y Él hablará todo lo que yo le mandare, dijo Dios. Y cualquiera que no escuchare la palabra que Él hablará en mi nombre, yo le cortaré. Le voy a desarraigar del pueblo, porque no es digno ningún ser humano, que no es digna esa persona para vivir por toda la eternidad, si no ha escuchado la palabra que Dios ha colocado en la boca de un mensajero que Él haya enviado para una edad o una dispensación. Así es que no son dignos los que no escuchen esa voz, son entonces ¿qué? Cortados. Van a ser cortados, pero los que escuchen, dice que son bienaventurados los que leen y los que escuchen las palabras de la profecía de este libro que nos va a traer, ¿quién? El ángel del Señor Jesucristo. Él no hablará de sí mismo, no será su propio mensaje, sino el del Señor. Y Él no será el Señor Jesucristo, sino el mensajero, el profeta final que Jesucristo enviará. Él en otros tiempos envió sus mensajeros, pero algún día tiene que enviar el último mensajero para con ese último entonces concluir la obra que Él está haciendo. Así es que estaremos en la expectativa para escuchar el mensaje final, la voz del Señor Jesucristo, la cual en una ocasión estremeció la tierra, pero que en esta ocasión no solamente la tierra, sino aún los cielos serán estremecidos, dice el apóstol San Pablo allá en la carta a los Hebreos. Esa es la voz
que estremecerá todo lo que pueda ser estremecido. Estremecerá el reino de los gentiles y lo derribará. Pero es como trayendo el mensaje, la palabra del Señor Jesucristo en amor para todos los seres humanos, para todas las iglesias. Así es que estemos atentos a la voz que Él ha prometido que se escuchará en este tiempo. Seguidamente que usted oye un mensajero o alguien que diga que es un enviado de Dios, seguidamente que usted lo escucha y ve que no tiene la trompeta final, el mensaje final, que no tiene el mensaje prometido para este tiempo, ya usted sabe que no es el mensajero apocalíptico que prometió el Señor enviar para dar testimonio de estas cosas apocalípticas en todas las iglesias. Y ya no pierde más tiempo escuchándole la segunda vez, porque está buscando a ese mensajero apocalíptico y tendrá que examinar algunos mensajeros o algunos que dicen que son mensajeros de Dios hasta que llegue al genuino, hasta que llegue al verdadero mensajero que Jesucristo enviará en este tiempo final. Y cuando llegue a Él, Él no tendrá ni que decirle que Él es el mensajero, sino que Él solamente lo único que tendrá que hacer es tocar la trompeta final, el mensaje final. Lo único que usted necesitará es escucharlo a Él con la gran voz de trompeta, mostrándole el programa de Dios para este tiempo, tocando la gran trompeta del año del jubileo. Y usted entonces dirá, el mensaje de este es muy diferente a los mensajes que están predicando estas otras personas. ¿Y por qué predica diferente? ¿Por qué es diferente el mensaje de él a los demás mensajes que están predicando las demás personas? Porque el mensaje que él estará trayendo será el mensaje de Jesucristo para estos días finales, lo cual será la trompeta final. Y si los demás no están predicando, no están sonando la trompeta final, pues tienen que estar hablando algo diferente a lo que estará hablando el mensajero final que vendrá con la trompeta final. Y de eso los demás no van a saber nada. Como decimos nosotros acá, ni papa. Eso será chino de momento para ellos. Y dirán, ese es un mensaje raro. Ese es un mensaje que no se había escuchado antes. Pues claro, si es la trompeta final, si es el mensaje final. Antes de comenzar a proclamarse, no se podía escuchar. Porque si se hubiera escuchado, 1000 años atrás hubiera acontecido la resurrección y hubiera acontecido la transformación y no estaríamos nosotros aquí. Pero como nosotros teníamos que venir a la existencia, vivir aquí y ser parte del programa de Dios y llevar a cabo la parte del programa de Dios que nos correspondía. Por eso la trompeta final no podía sonar en otro tiempo, sino en nuestro tiempo, porque somos las gentes del final del tiempo, que nos corresponde la trompeta final. Así es que tenemos la promesa de oír la trompeta final. Y por eso usted y yo siempre hemos estado mirando y buscando a ver quién
está predicando el mensaje final? ¿Quién está sonando la trompeta final? Y de seguro nos hemos sentado frente a muchos predicadores, frente a muchos oradores, porque hemos estado buscando la trompeta final, el mensaje final, la voz del Señor hablando por última vez a los seres humanos. Y cuando hemos descubierto que no están sonando la trompeta final, pues no hemos continuado escuchándole, sino hemos buscado a ver dónde está, porque en nuestro corazón sabemos que en algún lugar y alguna persona estará tocando la trompeta final. Y tendrá que ser un enviado de Dios. Tendrá que ser un profeta, el último de los profetas. Y cuando hay personas que dicen que tienen un mensaje de Dios, el mensaje de Dios, y después dicen que no son profetas, pues ya ahí se descubrieron que no tienen ningún mensaje. Porque siempre el mensaje de Dios lo ha enviado a través de un profeta. ¿Qué está haciendo en el campo si no es un profeta y si no tiene el mensaje final? Pues lo que está haciendo es haciéndole perder el tiempo a la gente, confundiendo a la gente e impidiéndole que busquen y escuchen la trompeta final que estará en labios del mensajero final que Dios enviará. Es que a muchas personas les gusta hacerle perder el tiempo a la gente, y si ellos no creen o no entienden algo, pues no quieren que más nadie entienda. Pero Dios tiene un plan. Y como Dios tiene un plan, lo único que necesitamos es que la gente oigan la trompeta final, la voz del Hijo de Dios, la voz del Señor. Y cuando la escuchan, entonces al escucharla despertarán a la realidad. Porque si tienen representación allá en la otra dimensión, en esa dimensión espiritual, ellos van a responder a la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, el mensaje del Señor Jesucristo, tiene entonces que ser proclamado en esta tierra, llevado en voz y en letra, como dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen. Así es que si van a leer, pues hay que escribir el mensaje del Señor Jesucristo, la trompeta final, lo que diga ese mensaje va a ser escrito. Porque si lo van a leer, tiene que estar escrito. Y si lo van a escuchar, entonces tiene que ser hablado y aún grabado también. Grabado en cintas magnetofónicas y también en películas. Porque si todo ojo va a ver lo que Dios va a llevar a cabo en este tiempo, pues tiene que usarse las películas, tienen que usarse los televisores para ese propósito divino. Así es que hay una gran bendición en este tiempo. Los seres humanos ya están cansados de oír tantas cosas de las diferentes ramificaciones de el reino de los gentiles, y desean oír una voz, la voz del Señor Jesucristo, la voz del Hijo de Dios. Y la promesa es que la vamos a escuchar. Y ya vimos en esta ocasión cómo vamos a escuchar esa voz. Fuera
de esa forma en que Él la establece aquí en su palabra, nunca podremos escuchar la voz del Hijo de Dios en esta tierra para ser transformados y para los muertos resucitar. No hay otra forma. Si hubiera otra forma, estaría aquí prometida. Pero la única promesa que hay es que la revelación de Jesucristo es enviada por su ángel para dar testimonio de estas cosas en todas las iglesias. Así es que todas las iglesias tendrán la bendición más grande, y es la bendición de oír a una sola voz, un solo mensaje, a una sola persona que traerá ese mensaje y del cual podrán recibir ese mensaje para ellos proclamarlo a sus iglesias y al público en general. Todos los predicadores, todos los oradores en este tiempo entonces están señalados en este tiempo para proclamar el mensaje que deben recibir del mensajero que el Señor enviará. Si buscan otra cosa para enseñarle a las iglesias y al público, no van a estar en la perfecta voluntad del Señor. Pero no se le va a obligar tampoco a nadie, sino el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Ese mensaje es para vida, para aquellos que lo van a recibir. Todo será sencillo. Y los que no lo han de recibir, le podrán buscar un sinnúmero de faltas o al mensaje, o al mensajero, o a la gente que reciban ese mensaje. Pero mire, en los tiempos pasados le buscaron falta al mensaje que Dios dio para cada tiempo. Le buscaron falta al mensajero que Dios envió para cada tiempo. Y le buscaron falta a la gente que recibió el mensaje. Así es que, porque vayan a buscarle falta al mensaje, al mensajero y a la gente que reciban ese mensaje, usted y yo no vamos a dejar de recibir ese mensaje. Lo vamos a recibir aunque nos busquen falta. Miren a Noé. Al mensaje de Noé le buscaron falta porque nunca había llovido. Así es que era una mentira para algunos lo que Noé estaba diciendo. Porque si no llovía, ¿cómo iba a venir un diluvio que iba a destruir toda vida sobre la tierra? Pues no llovía, eso era imposible. Pero es que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace por su palabra. Y Él tiene la forma para cumplir lo que Él prometió. Así es que el mensaje de Noé era increíble. Pero siempre la obra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios promete para cada tiempo, cuando Dios viene para cumplirlo, es algo increíble. Pero eso increíble será creído por los que tienen su nombre en el libro de la vida. Aunque le digan que son fanáticos y que es una cosa fanática lo que están creyendo. El mensaje de Noé parecía fanático, Noé parecía fanático, los hijos de Noé con las familias que tenían parecían fanáticos. Eran 8 personas, pero esos que parecían fanáticos eran los que tenían la voz del Señor. Eran los que tenían el mensaje del Señor para ese tiempo. Eran los que tenían la trompeta del Señor para ese tiempo. Y fueron los que recibieron la bendición de Dios y escaparon de la maldición de los juicios divinos. Para escapar de los juicios divinos hay que tener
el mensaje para el tiempo en que uno vive. La palabra de Dios. Noé con su familia escapó y los animales que entraron con él en el arca fueron más entendidos de las cosas espirituales que los mismos religiosos, los mismos líderes religiosos, con todas las iglesias que habían en esos lugares en ese tiempo. Porque en todos los tiempos han habido iglesias, han habido religiones. Pero vean ustedes, quizás el menos que parecía religioso era el que tenía el mensaje, el que tenía la voz del Señor. Y su mensaje era diferente al mensaje que predicaban todos los ministros, todos los predicadores de las religiones de aquel tiempo. Ninguno estaba predicando del diluvio, pero Noé sí estaba predicando. Así es que Noé tenía el mensaje increíble, pero cierto. Era increíble, pero era cierto, porque era la voz de Dios a través de Noé, revelando el misterio de las cosas que habrían de acontecer en ese tiempo. ¿Cuántos creyeron al mensaje de Noé? 8 personas, los cuales entraron al arca. 8 personas se salvaron con Noé. Así es que Noé, teniendo el mensaje más grande de ese tiempo, la voz de Dios estando en la boca de Noé, con todo y eso, el grupo de Noé era de 8 personas. Pero 8 habla de eternidad. Así es que eso siempre va a representar el grupo que entrará a eternidad y a la edad en que se predicará un mensaje como en los días de Noé. Porque está prometido que en este tiempo final será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre. Así es que, vean ustedes, 8 personas se salvaron. 8 personas entraron al arca. Así es que ese número 8 es muy importante. Los que entren en ese número 8, que será la edad octava, la edad eterna, serán los que van a escapar de los juicios terrenales. Porque será como en los días de Noé. Se podrán reír la gente, podrán decir que es un mensaje raro, un mensaje falso, podrán decir que los que lo crean son fanáticos o que no son muy entendidos de las cosas religiosas, pero serán entendidos del programa de Dios para el tiempo en que viven, porque estarán escuchando la voz del Señor Jesucristo. Y es mejor el fin del negocio que el principio. En el fin, entonces se sabrá quién estaba correcto y quién no estaba correcto. Pero mientras tanto, seguirán hacia adelante los que escuchen la voz del Señor, preparándose para las bendiciones de Dios, para recibir la transformación y la traslación. Todo eso estará siendo revelado en la gran voz de trompeta, en la voz del Hijo de Dios. Por lo tanto, el que tenga oídos para oír, que oiga la voz del Hijo de Dios que nos estará hablando a través de su mensajero que enviará en estos días finales. Busquemos a ese mensajero y reconozcámoslo cuando le veamos la trompeta final, la gran voz de trompeta, cuando le veamos esa gran voz de trompeta proclamando el mensaje que corresponde a este tiempo, probándolo por la Escritura, porque no tendrá otra cosa sino la Escritura, la palabra que ya Dios habló en y a través de los mensajeros anteriores, desde el primero hasta el mensajero de la séptima edad de la iglesia, que fue un profeta también. En lo que todos ellos hablaron estará la prueba.
la vindicación, el testimonio de el mensajero que el Señor Jesucristo enviará. Él no tendrá que hacer otra cosa. Si el Señor Jesucristo no dice que vendrá haciendo milagros, maravillas y prodigios, sino que vendrá dando testimonio de estas cosas apocalípticas, pues Él tiene que encargarse de dar testimonio de estas cosas apocalípticas, de todas estas cosas. Si el Señor Jesucristo dijera, Él vendrá haciendo milagros, maravillas y prodigios para los gentiles, pues eso es lo que Él tenía que estar haciendo. Pero de quienes dice el Señor que vendrán haciendo milagros, prodigios y maravillas para los gentiles, será de los falsos ungidos, de los falsos profetas, de los falsos cristos que vendrán. Ahora, no es que Él no podrá hacer nada de eso, sino que Él viene con la comisión de traer la revelación apocalíptica y tiene que encargarse de eso primero. Después que Él haya descubierto todos los misterios, haya descubierto al público todo lo que debe darse a conocer al público y haya colocado cada cosa en su lugar y haya descubierto también al público quiénes son los falsos cristos. Después, si Él quiere, no por sí mismo, sino porque Dios quiera, y le diga ahora ya todo está colocado en su lugar, ahora haz esto y haz esto, Él buscará, examinará la Escritura y es a través de la Escritura que el Señor le tendrá que decir, mira, aquí está esto prometido, así es que no te puedes ir en blanco. Sí, hasta los falsos ungidos han hecho señales y milagros y maravillas, y tú siendo el verdadero enviado mío. Ahora ya tú descubriste todo, pusiste cada cosa en su lugar. Ahora yo quiero que tú hagas esto y esto y esto. Ya cuando el Señor le diga, llegó el momento para cumplir esa promesa que está ahí, que nadie la ha podido cumplir, que aún el último profeta anterior a ti trató de cumplirla y le fue dicho que no, porque no era para él, sino para ti. Y si tú sabes que era para ti, no te me vayas a detenerla ahora. No vayas a cogerle miedo porque descubriste a los falsos cristos y que te vayas a confundir con ellos después. Ahora tienes que ser valiente y ahora decir, ahora ha llegado el tiempo para hacer esto y lo voy a hacer porque lo dice aquí. Si no lo dijera, no lo haría tampoco. Porque no he necesitado ni necesito ni milagros, ni maravillas, ni prodigios para probarle a ustedes o para que ustedes sepan que soy el enviado del Señor. Lo único que he hecho es sonar la trompeta final, que es lo que dice la Escritura que yo sonaría para ustedes recibir la voz del Señor, para ustedes ser preparados. Y ustedes ya han creído. Y las señales, milagros y prodigios son para atraer la atención y luego darle el mensaje. Así es que ya les di el mensaje, lo recibieron. No necesito hacer milagros, maravillas y prodigios, excepto para llamarle la atención a los hebreos. Así es que para algún propósito, y también para las vírgenes fatuas también quizás, y para esa multitud que nadie puede contar, si ellos dependen de eso, y esa promesa que hay ahí de ciertas cosas que van a ser hechas tiene que ver con eso, pues luego que se haya dado el mensaje, pues entonces se llevará a cabo todo eso en el tiempo en que ya haya una apertura y ciertas necesidades. Cuando haya necesidad de eso, pues entonces se llevará a cabo eso. Pero mientras tanto las actividades serán para dar a conocer, para traer la revelación de Jesucristo
que es más importante que cualquier milagro, que cualquier sanidad. Mire, se sana un enfermo y no importa lo grande que haya sido el milagro, cuando le llega la hora de morir se muere, aún con el milagro que fue hecho en él. Se resucita un muerto y aunque se haya resucitado, después se muere, no importa el milagro tan grande que se llevó a cabo. Ahora, cuando resuciten todos los muertos en Cristo, ya esa resurrección que vendrá por la palabra, por la voz del Hijo de Dios, entonces ya esa resurrección es una resurrección para no morir jamás. Así es que vean ustedes todas las cosas que estarán aconteciendo en este tiempo. Vean ustedes cómo está programado en el plan de Dios. Todo eso es dado a conocer a través no de milagros y maravillas y señales, sino a través de la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre, la cual descubre todas estas cosas a la gente. Así es que la gente que escuchen su mensaje estarán dándole la importancia principal a el mensaje que traerá la trompeta final. Y esperarán también a que las cosas que deben ser hechas más adelante sean hechas en el tiempo señalado por el Señor. No vamos a estar forzando a ese mensajero que Dios nos va a enviar. No lo vamos a forzar a que venga a tener actividades de milagros, maravillas y señales, milagros y actividades de sanidad divina. Sí, a lo que el Señor lo envía es a hablarnos, a traernos el mensaje final, a tocarnos la trompeta final. Y lo que le vamos a decir cuando llegue el tiempo para hacer otras cosas, pues tú vas a saber cuándo las debes de hacer. Porque a ti es a quien el Señor te las va a revelar, porque tú eres el enviado. Así es que no lo vamos a molestar, lo vamos a dejar tranquilito, que él haga como el Señor le guíe a hacer. Y pueda decir en algún día, como dijo el Señor Jesucristo: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Eso fue lo que dijo el Señor en una ocasión. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 19 y 20 dice: respondió Jesús entonces y díjoles: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Así es que podemos ver aquí que las cosas que Jesús hacía no las hacía de sí mismo, sino que las hacía porque el que lo envió le mostraba lo que él debía hacer. Si hacía otra cosa, interrumpía el programa de Dios. Si hacía solo lo que Dios le mostraba que debía hacer, entonces estaba haciendo las cosas que eran de provecho para el programa de Dios. Y cada enviado debe hacer lo que le muestre que haga el que lo envió. Ahora miren ustedes, Jesús dijo: el Hijo no hace nada de sí mismo, sino que lo que ve al Padre hacer, eso es lo que Él hace. Ahí podemos ver que todas las cosas que el Padre había dicho que Él iba a hacer aquí en la tierra, esas eran las cosas que el Hijo estaba haciendo.
porque para eso lo envió, porque el Padre obró a través del Hijo. O sea que Jesús comprendió que todo lo que Dios prometió hacer aquí en la tierra, las tenía que hacer a través de alguien, a través de carne humana. Y esas cosas que el Padre hacía, eran las que el Hijo hacía. Las cosas que el Padre hace son las que hace el Hijo. O sea, las cosas que el Padre estaba haciendo aquí en la tierra eran las que estaba haciendo a través del Hijo. Los que miraban podían ver al Hijo haciendo las cosas. Pero Jesús miraba y podía ver que era el Padre a través de él que estaba haciendo las obras. Bueno, y así será en este tiempo final. Las cosas que el Señor Jesucristo hará, esas son las mismas cosas que estará haciendo su enviado. Porque el enviado no podrá hacer nada sino lo que ve hacer al que lo envió. Y él va a comprender que las cosas que va a hacer Jesucristo las va a hacer a través de carne humana. Por lo tanto, él llegará en un momento o al momento o llegará a un tiempo en que él comprenderá lo que significa la obra de Dios en cada edad, en cada dispensación y en este tiempo final. Y comprenderá que Dios no puede hacer nada en la tierra sino a través de carne humana, a través de un enviado. Y cuando él comprenda eso, por lo menos cuando lo comprenda un 50%, podrá hacer mucho. Y cuando lo llegue a comprender 100%, ya entonces de seguro vamos a llegar o estaremos en la resurrección y la transformación. Así es que eso es tan importante que vamos a estar bien atentos, porque a medida que pasa el tiempo, Dios va a estar llevando a cabo a cada momento diferentes etapas de su obra. Y las vamos a vigilar, porque como el Señor ha de obrar, así va a obrar el enviado en cuanto a la obra de Dios. Esto es en cuanto a la obra de Dios. Como hombre, el enviado pues será uno igual a todos nosotros. Y nadie podrá decir que él ha dicho que es Jesucristo o que él se hace Jesucristo, porque él nunca hará eso. Él siempre dará a conocer que él es uno de entre el pueblo y que él no se merece esa bendición tan grande que estará manifestándose en él. Aunque con toda bendición siempre viene una responsabilidad. Si es la bendición más grande, también será la responsabilidad más grande que alguien ha de tener sobre la tierra. Pero no podrá hacer otra cosa, porque si no, el plan de Dios que Él tiene para este tiempo no se podrá llevar a cabo, porque no prometió llevar a cabo su programa a través de otra persona que no sea el enviado que Él tendrá para ese tiempo. Por eso el Señor Jesucristo dice: he aquí yo, Jesús, envío mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Nadie le podrá quitar ni añadir a eso. Podremos
quizás sentirnos cansados, podremos quizás sentir cualquier cosa, pero no podremos quitar de la Escritura lo que Él ha prometido para nuestro tiempo. Así será, porque Dios ha dicho que será de esa manera. Así es que no podemos engañarnos a nosotros mismos. Fuera de lo que Él ha prometido, no hay otra cosa de parte de Dios para la bendición grande que Él ha prometido para este tiempo. Así es que estamos realmente muy a la expectativa y muy contentos también, sabiendo las grandes bendiciones que Él ha prometido para este tiempo y conociendo ya cómo es que Él va a cumplir esas promesas. No hay otra forma, porque si lo hubiera, Él lo hubiera dicho y estaría aquí en la Escritura. Pero como Él obra en la forma que Él tiene programada y fuera de esa no hay otra forma, pues nosotros nos sometemos a la forma de Dios. Nos sometemos a su programa, pues queremos la bendición de Dios. Nada nos hará virar hacia atrás. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Él dice que será tiempo de angustia cual nunca fue. Si todavía no tenemos mucha angustia y muchos problemas, sépase que a medida que pase el tiempo, la situación apretará más y más y llegará el tiempo exacto en que se sentirá fuertemente la angustia, los problemas y todas esas cosas que vendrán en este tiempo. Pero será el tiempo de la resurrección y de la transformación. Mientras más problemas y angustias hay, más nos pegaremos a la voz del Señor. Porque será la única esperanza para nosotros. Si nos apartamos, pues mire, nos quedamos con los problemas, con las angustias, con los sufrimientos y sin la bendición de Dios. Así es que si ya que vamos a sufrir y van a haber problemas, pues nos quedamos también con la bendición de Dios, con la palabra, para algún día salir de todos los problemas, de todas las angustias y que sean enjugadas nuestras lágrimas algún día. Así es que si se va a sufrir, se siga o no se siga el plan de Dios, pues queremos sufrir, pero siguiendo el programa de Dios y oyendo la voz del Señor. La voz de Dios, la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre en la forma en que Él ha prometido. Escucharemos la voz del Hijo del Hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oiga la única voz que Él ha prometido para este tiempo, la única voz con promesa, la única voz que nos consolará, la única voz con promesa eterna, la única voz autorizada por Dios para traer el mensaje de Dios y descubrir al pueblo el programa divino. Esa es la voz del Hijo de Dios, en la forma en que Él ha prometido hablar. No deje de oír esa voz en el tiempo final. No deje que otras voces lo confundan. Lo que necesite usted escuchar, lo que necesite entender, lo va a escuchar
a través de esa voz. Y en el tiempo conveniente para usted va a entender lo que usted quiere entender. No se desespere. Él ha prometido hablarnos para revelarnos todas las cosas. Él lo ha prometido. Él dijo que el Espíritu Santo vendría y nos revelaría todas las cosas y nos enseñaría todas las cosas. Por lo tanto, usted no se preocupe. El Hijo de Dios nos hablará en este tiempo en la forma que tiene señalada el Señor. Todos oirán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre. Y habrá una resurrección y una transformación. Fuera de eso, no hay ni resurrección ni transformación. Por lo tanto, estemos atentos, estemos preparados, porque aquí estará en esta tierra la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo del Hombre, proclamando el mensaje final, la trompeta final. Y estaremos escuchando la gran voz de trompeta para reunir a todos los escogidos. No hay otra forma para unir a los escogidos, sino la gran voz de trompeta. Cualquier otra forma para reunir al pueblo es una forma equivocada. Pero Dios reunirá, recogerá a sus elegidos con la gran voz de trompeta, con la voz del Hijo de Dios, con la voz del Hijo del Hombre. Y seremos todos reunidos, recogidos, y seremos transformados los que estemos vivos y resucitados los que están en los sepulcros, que están en el libro de la vida del Cordero para la primera resurrección. Todos escucharán la voz del Hijo de Dios. Todos escucharemos la voz del Hijo de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga la voz del Hijo de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos ayude. Ya me pasé de las 11 de la mañana, pero estuve bastante tiempo fuera y ya me voy mañana, así es que estaré algunos días fuera también, pero espero regresar ya en este mismo mes, a fines de mes, espero regresar para estar algunos días también aquí nuevamente. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y ya nos veremos nuevamente dentro de muy pocos domingos. Pero mientras tanto, ustedes tienen las grabaciones, las películas y todas estas cosas, los folletos también, para seguir escuchando la palabra del Señor, la voz del Señor y recibir así la enseñanza de la palabra de Dios. Él ha dicho que todos seremos enseñados de Dios. Por lo tanto, todos aprenderemos las cosas que corresponden a nuestro tiempo en esa forma simple y sencilla que será usada en este tiempo. Bueno, dejo con ustedes nuevamente a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, quien ha de concluir en estos momentos. Ya ustedes lo vieron por aquí y saben que ya pues es que vamos a viajar y es que hay mucho trabajo en la América Latina. En lo que él llega por aquí, estoy terminando, puede pasar por aquí. Hay mucho trabajo en la América Latina y hay que atenderlo porque el mensaje no es
solamente para ustedes que están aquí, sino para todas las iglesias, todas las naciones y todas las lenguas, y para que llegue, pues hay que atenderlos también. Así es que esa es la causa por la cual tenemos que viajar mucho, y es para llevar la palabra, el mensaje, y que sean recogidos todos los que están escritos en el libro de Dios. Bueno, dejo con ustedes a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín, quien ha de concluir ya nuestra parte en esta mañana o en este día. Dios les bendiga a todos.